Recording in progress. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días de nuevo para los que ya estaban, para los que ahora ingresan. En la continuación de las clases de Derecho Administrativo 1, en la sección G, y específicamente en el análisis del concepto de administración pública. ¿Qué se entiende por administración pública a la luz de los postulados de las diversas escuelas de pensamiento jurídico o jurídico-administrativo concretamente, que han intentado dar una explicación de qué debe entenderse por administración pública? Ya hemos visto las escuelas que se inscriben dentro de la doctrina germánica y la escuela, concretamente la escuela alemana y la escuela vienesa. Y hoy vamos entonces a avanzar hacia lo que nos dicen las escuelas francesas, concretamente la escuela de Burdeos, la escuela realista o sociológica, también algunos le dicen de Burdeos, y la escuela institucionalista de Tolosa. Bueno, para eso dos compañeras se han propuesto como voluntarias para darnos pues una presentación breve pues de los postulados tanto de la escuela de Burdeos como de la escuela de Tolosa. Y a partir de allí pues podemos Profesor, hacer, dígame. ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿No habrá problema si no coloco la cámara? ¿Cómo si no la coloca? O sea, si Ah, o que no solamente se te coloco... ve, que no se te ve. Bueno, no creo que haya. Bueno, vamos a ver qué dice el público. El público de repente pide tu presencia. Profesor, lo que pasa es que no estoy en mi casa, pedí Ah, no, wifi no, prestado. no te preocupes, no te preocupes. Es decir, yo creo que incluso para ti sería más cómodo probablemente hacerlo visiblemente, pero si no se puede, no se puede. Pues no, yo, de hecho, ya yo les he dicho, cuando se nos ponga mala la conexión, yo también me desconecto. Pues yo así, yo desconecto el video, pues para que me dicen, según me dicen los técnicos, que mejora la calidad de la transmisión, ¿no? Entonces, bueno, no hay ningún problema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, pienso yo. Yo le voy a dar la palabra primero a Meiderlin Berroterán, que es quien nos va a hablar de la escuela de Burdeos. Y después, entonces, de repente, una breve interrupción, digámoslo, para que no hacerlo concatenadamente. Y después, entonces, te daremos a ti, Miriam, la palabra para que nos hables de la Escuela Institucionalista de Tolosa, ¿ok? Y los demás estemos muy atentos porque queremos aprender mucho en el día de hoy y que Meiderlin Duguit y Miriam Oriu nos digan lo que ellos piensan sobre lo que es la administración pública, ¿ok? Vamos entonces a oír a Meiderlin. Todo Ok, tuyo el micrófono, Meiderlin. buenas tardes compañeros, como ya dijo el profesor, soy Darlene Berreterán y les voy a hablar sobre la doctrina francesa, la cual se divide en la Escuela de Burdeos y la Escuela de Toulouse, específicamente la Escuela de Burdeos. La Escuela de Burdeos, como ya pudieron ver en el esquema, se conoce como la Escuela de los Servicios Públicos, porque define la administración como un servicio público. Es importante que sepan que esta consideración se toma en cuenta a principios del siglo XIX, perdón, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por autores como Leon Duguit, Robert Bonnard y Gaston Jesse. Estos relacionan la administración con los servicios públicos, como ya dije, y conforme a estos criterios crean la Escuela Realista de Burdeos. Así es que se conoce, ese es su nombre. El autor Leon Duguit sostiene que la noción de administración debía ser vista desde su punto material. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser visto desde el carácter interno de cada una de las funciones del Estado. Este autor, tanto como los anteriormente mencionados, conceptualizan el Estado, es decir, definen el Estado tomando en cuenta como idea principal la noción de servicios públicos. En ese mismo orden de ideas afirman que el Estado es una cooperación de servicios públicos. Para esta escuela,
que también define las funciones del Estado, las funciones del Estado son aquellas ejercidas por los gobernantes por sí mismos o con ayuda de sus agentes. Esto pues con la intención de garantizar la óptima organización de los servicios públicos y que no haya interrupciones en su funcionamiento. Es bastante importante que se tome en cuenta que todos los conceptos que ellos dan es referente a los servicios públicos. Por último, tenemos que el Estado tiene 3 funciones jurídicas, según esta escuela. ¿Cuáles son esas 3 funciones? Es la función legislativa, la función administrativa y la función jurisdiccional. La función legislativa la va a hacer a través de cualquier órgano, siempre que formule una disposición normativa. Cuando hablamos de la función jurisdiccional, es aquella realizada por el Estado donde éste resuelve una cuestión de derecho que ha sido planteada. Y por último tenemos la función administrativa, que es cuando cumple un acto o condición o un acto subjetivo o cuando sus agentes proceden para asegurar el funcionamiento de un servicio público. Es decir, es el cumplimiento de actos puramente materiales. Como conclusión, en cuanto a la administración, ya vimos que su perspectiva es objetiva, pues la ve como un servicio público y es una actividad propia del Estado. Es importante, como ya lo dije antes, mencionar que es una actividad propia del Estado y que ninguna de sus funciones, en las que ya mencioné, nombra a un agente específico de realización. Es una actividad propia del Estado y por esto ve a la administración como un elemento objetivo. Esta escuela diferencia la administración pues, de las otras funciones del Estado o sectores del mismo porque, como ya dije, realiza actos puramente materiales. Y la diferencia de los ciudadanos, ya que es realizada por el Estado. Eso es todo. Muy bien, Meider. Déjame ver. Sí, tengo abierto. Muy bien, Meider. Hay un resumen muy... Disculpa que lo interrumpe. Sí, diga. ¿Me están oyendo o no? Sí. ¿Sí? ¿Quién está Profe, hablando? hay estudiantes que... Fabiana Fabiana, está hablando. Hola, Fabiana, ¿cómo estás? Hola, Mayerly, me gustó muchísimo tu exposición, estuvo genial, de verdad que se entendió muchísimo mejor de cómo uno lo leyó en el libro que nos mandaron de Eloy Martínez. Claro. Gracias. Profe, Ajá. le quería decir que hay estudiantes que están pidiendo que por favor los Muy admitan a la bien, reunión. qué bueno, Fabiana, porque ya se me había olvidado. Creo que Entusiasmado son como estaba. Estaba estudiantes. entusiasmado oyendo a Meiderlin, se me olvidó mirar el cuarto de espera. Pero está muy bien, así es como se hace, Tranquilo. Fabiana, muy bien. Estupendo. Sí, Ahí, tenían rato, pero no quería interrumpir a Mayerly. claro. Ustedes saben, tengo entendido que hay aquí alguna parte donde uno pone una manito. Lo que es que yo no sé dónde se pone esa manito. Aplicación, reacciones. Abajo yo tengo una cosa que se llama reacciones y abajo una cosa que se llama raise hand. Entonces, o así. Entonces, si ustedes lo colocan, creo, vamos a verlo. Ahí está. Ustedes ven, me ven la manito. Entonces, y con eso, entonces, y déjame ver cómo la quito. Lower hand. Ahí está. Perfecto. Entonces, si ustedes tuvieran esa fórmula, perfecto, levantan la mano y entonces así uno esté entretenido oyendo a Meiderlin, ve la manito y entonces puede hablar. Ok, vamos a ver si hay alguien más que quiera entrar. Creo que no. Bueno, pero ya saben. Gracias, Fabiana, en todo caso. Les decía entonces que muy bien, Meiderlin, pues entonces, como dice Fabiana, que se entiende bien, disculpa, la función jurisdiccional vendría siendo la función judicial. Pregunta ¿quién lo pregunta? Valentina Acosta. ¿Lo leíste? La función, fíjate, interesante la pregunta. La función jurisdiccional se vendría siendo como la función judicial. Lo pregunta Valentina. ¿Qué piensas, Meiderlin? Podemos hacerle preguntas a Meiderlin, ¿no? Eso es lo primero. Observaciones. Ya hubo un aplauso de parte de Fabiana. Ahora viene una duda que formula Valentina.
que dice Meiderlin. Sería lo mismo la función judicial que la jurisdiccional. Se nos escapó Meiderlin, sería que se le cayó la conexión, es posible. Yo le... Sí, estás ahí, Meiderlin. No te oigo. Me parece que te oigo, pero no te veo. ¿Cómo se llama? Aló, aló. Está Meiderlin. Fíjense, entonces fíjense la pregunta interesante de Meiderlin, perdón, de Fabiana, intervino, muy bien. Valentina preguntando, muy bien, aquí estoy tomando nota, y lo que pregunta Valentina, si judicial y jurisdiccional es lo mismo, una función jurisdiccional o judicial es lo mismo, ¿no? Bueno, en vista de que no está Meiderlin, de repente tuvo algún contratiempo, esto va a quedar grabado, o sea, si de repente no oímos alguna parte de la clase, no importa porque queda grabado y lo pueden oír después, ¿no? Entonces, pero no desaprovechemos el tiempo. Yo podría tratar de aclarar un poco, intentar aclarar un poco eso, ¿no? Con el tiempo nosotros nos vamos a ir acostumbrando a identificar bien el sentido de las palabras de acuerdo con lo que el mundo jurídico ha ido aceptando, ¿no? Ustedes saben que las palabras no se decreta su sentido, ¿no? Es la comunidad dentro de la cual las palabras se usan, la que le va dando la connotación propia a cada palabra. Y ustedes en este aprendizaje del derecho están aprendiendo un lenguaje jurídico. Y en el lenguaje jurídico, entonces, algunas palabras que en otros ambientes significan una cosa, aquí significan otra. O dentro del mismo ambiente jurídico, a veces palabras que se parecen bastante, parecieran significar lo mismo y no son exactamente lo mismo. Si yo les digo a ustedes judicial y les digo jurisdiccional, les pasa probablemente como le está pasando a Valentina. Es lo mismo. Sí y no. Entonces, yo les voy a decir de una vez que normalmente, en Venezuela al menos, cuando se habla de algo judicial, se está refiriendo a los tribunales, a órganos. El poder judicial es el conjunto de tribunales. Si ustedes buscan la Constitución, busquen para que vean que todo lo que dice del poder judicial pareciera que está referido a los órganos que prestan el servicio público de la justicia. Los que imparten justicia son los tribunales y eso es el poder judicial. Ahora, normalmente los tribunales hacen jurisdicción, como lo dice Molescaubet refiriéndose a la escuela vienesa que veíamos en la semana pasada. Entonces, hay algunos autores de la escuela vienesa que cuando empiezan a decir y la función y cómo se distingue justicia de administración, entonces dice la nota material, la nota orgánica. Bueno, la nota material es justamente el ejercicio de la función jurisdiccional, que si la justicia es lo mismo que ejercer la función jurisdiccional. Uno diría que sí, pues, o sea, justicia, los tribunales ejercen la función jurisdiccional, pero hay autores que dicen que no, que dicen que la jurisdicción es una función que ejerce el Estado, que normalmente deberían realizar los tribunales. Es decir, la jurisdicción debería ser prestada por el Poder Judicial, pero dependiendo de las leyes, de la manera como en cada estado se organizan estas cosas, a veces hay cierta función jurisdiccional que es ejercida por otros órganos que no son judiciales. Entonces, a veces la jurisdicción, o sea, eso impartir justicia y resolver conflictos, que eso es lo que es la jurisdicción, es realizada por la administración. Y eso lo dice allí también uno de estos autores. Por la administración, orgánicamente hablando, quiere decir por órganos administrativos. Hay órganos administrativos que imparten justicia, o por lo menos hacen cosas parecidas a lo que es impartir justicia, ¿no? Después ya ustedes lo verán posteriormente.
Y eso es lo que justamente hace la dificultad de definir la administración. Porque si nosotros decimos, la justicia se diferencia de la administración porque la justicia imparte jurisdicción, dirán otros, ah, caramba, pero hay órganos administrativos que hacen jurisdicción también, que es eso de resolver conflictos aplicándole el derecho a los conflictos reales que se dan en la vida real, ¿no? Entonces, por eso es que dice el Mollet-Caubet que los de la escuela vienesa terminan diciendo, no, vamos a diferenciar justicia de administración por una nota orgánica, porque la nota material no nos es suficiente. Hay órganos de la administración que imparten justicia o hacen como si impartieran justicia. Resuelven conflictos aplicándoles el derecho. Hacen jurisdicción, subsumen hechos concretos en el derecho. Bueno, todo eso se lo remito pues a lo que dice Mollet-Caubet, que ya lo vimos en la clase pasada en relación con la escuela vienesa, ¿no? Entonces, estos vieneses terminan diciendo la distinción entre administración y justicia es orgánica. Los órganos de la administración están jerarquizados entre sí, hay órganos superiores y órganos inferiores, mientras que los órganos de la justicia son independientes y autónomos entre sí. El Tribunal Supremo no es el jefe de las cortes superiores ni de los tribunales superiores no son jefes ni supervisores ni superiores jerárquicos de los tribunales de primera instancia. Los tribunales de primera instancia no son jefes ni jerárquicos de los tribunales del municipio. No hay una organización jerárquica. Es coordinada, una organización que está coordinada con órganos coordinados entre sí. Hay reglas pues, que fijan sus relaciones, pues, no es que tampoco aquellos anárquicos, pero la relación no es de jerarquía. Los de arriba no son jefes de los de abajo, ni los supervisan, ni los pueden aplicar sanciones disciplinarias a los de abajo, porque no son sus jefes, no están jerarquizados. Eso es lo que dicen los vieneses. Y esa es la diferencia. La administración es actividad del Estado sublegal, o sea, menos que la legislación, y realizada por órganos jerarquizados entre sí. Justicia es actividad del Estado sublegal, también más abajo de la legislación, y realizada por órganos autónomos o independientes entre sí. Esa es la escuela vienesa. Ahí ustedes ven entonces que puede haber una diferencia entre lo que es lo judicial es los tribunales, por lo menos en Venezuela. El poder judicial son los tribunales, no hay ningún tribunal que esté fuera del poder judicial. En cambio, resulta que la justicia y concretamente la función jurisdiccional puede ser realizada por otros órganos distintos a los judiciales. Entonces no hay una identidad precisa entre lo judicial y lo jurisdiccional. Eso en términos generales. Vamos ahorita a la pregunta de Valentina. Valentina le pregunta a Meiderlin, de acuerdo con la escuela que tú estás representando hoy, ¿cómo se llama? De los servicios públicos francesa de Burdeos, lo judicial o la función judicial, dijo Valentina, es igual a la función jurisdiccional. Entonces, primera advertencia que yo tendría que hacer, no hay una función judicial. Las funciones no están unidas a los órganos. Lo judicial es una expresión unida a un tipo de órgano. Lo judicial son tribunales, perspectiva puramente subjetiva. Independientemente de lo que esos tribunales hagan, ellos son el poder judicial. Se supone que lo que normalmente hacen es impartir justicia, ejercer la función jurisdiccional, pero no importa. Lo judicial hace referencia al órgano. Alguien con una toga, digamos, vestido de juez. Eso es lo que es lo judicial. Lo jurisdiccional es una función del Estado, que en principio estaría asignada a los jueces, pero resulta que en algunos países, en algunos momentos, en algunas leyes, le asignan función jurisdiccional a otros órganos que no son jueces. Por lo tanto, entonces, si hay una función jurisdiccional, la función es una función, la función jurisdiccional, lo jurisdiccional es una función y consiste en
una actividad desplegada por el Estado, independientemente cuál sea el órgano que la realice, que está destinada a resolver un conflicto entre partes contrapuestas, aplicándoles el derecho a esos conflictos. Eso es lo jurisdiccional, que normalmente hacen los jueces, repito, pero a veces hay jueces que no hacen eso. O quiero decir, hay jueces que a veces hacen una cosa distinta a eso, cuando nombran su secretario, cuando castigan a uno de los particulares que está en una audiencia y pega gritos o insulta al otro, y entonces el juez le aplica una sanción. Él no está ejerciendo jurisdicción ahí, él está realizando una actividad administrativa. Entonces, fíjense ustedes, como dicen los jueces, realizan una actividad administrativa, función administrativa. Aun cuando normalmente lo que hacen es ejercer la función jurisdiccional, sin embargo, a veces realizan una actividad administrativa. Y en sentido contrario, hay órganos administrativos que a veces resuelven conflictos entre partes contrapuestas, aplicándoles el derecho. Es decir, hay órganos administrativos que ejercen a veces la función jurisdiccional. Ya ustedes lo van a ver porque eso es un tema muy importante del derecho administrativo, sobre todo en Administrativo 2. Ya ustedes lo verán. Por de pronto ahorita tratemos de olvidarnos de eso que le está diciendo el profesor Urdaneta, que los puede engalletar, que Dios quiera que no, y concentrémonos en aprendernos qué dice la escuela francesa. Y entonces volvamos otra vez a la escuela francesa. Y entonces, ya llegó Meiderlin, que estaba yo, Valentina, no, estupendo, no, hagan todas las preguntas que quieran, ¿no? Yo lo que les quería decir es, yo admitir a todos, Luis Pinto, Meiderlin, ahí la pobre Meiderlin está pidiendo por favor que la dejemos entrar. Meiderlin, Joandris y Luis Pinto ya ingresaron. Entonces, no sé, Meiderlin, ya que entraste, me da la impresión de que ya estás de nuevo con nosotros. Entonces, no sé si le querrías decir algo a Valentina con respecto a eso, antes de que pasemos a oír a María, que nos va a hablar Meiderlin. Tú oíste la pregunta. La pregunta probablemente estabas angustiada por el asunto de que te había sacado el sistema. Lo que pasa es que me quedé sin luz. Entonces, estaba preocupada porque, oye, logré hacer la exposición, pero qué no sabía si me iban a preguntar algo. Claro, qué bueno, Meiderlin, estupendo. Menos mal que lograste entrar de nuevo. Pero fíjate, primero te han aplaudido vigorosamente. Aquí les gustó mucho. Bueno. Muy bien. Y por otro lado, te han hecho preguntas, como la que te hizo Valentina. No sé si se la querías hacer. Valentina, ¿está ahí, Valentina? Si quieres hacérsela personalmente, pues para que, a ver qué, o se la hago yo, pues, le transmito la pregunta es, Valentina, si para la escuela, a la luz de lo que dice la escuela francesa, la función judicial y la función jurisdiccional es lo mismo, si significan lo mismo. Tú dijiste, para esta escuela hay tres funciones, administrativa, legislativa y jurisdiccional. Son lo mismo, la función jurisdiccional y la función judicial. No hay las diferencias. ¿Cómo es la diferencia? Bueno, la función jurisdiccional es la que el Estado resuelve porque ha sido una cuestión de derecho, porque se le ha planteado una cuestión de derecho, una cuestión que tiene que ver con derecho. Okay. Mientras que la función legislativa es aquella que formule una disposición normativa, pero es a través de cualquier órgano. Ok. Fíjate, ahí está la respuesta. Es decir, la escuela francesa es una escuela que parte de un postulado absolutamente material, objetivo. Estas funciones son un qué, un objeto, son actividades del Estado, funciones que el Estado ejerce, sin importar quiénes son los autores de esas actividades. Entonces, la función legislativa es la función a través de la cual se dictan actos normativos. Un poco, se crean leyes. Se crean leyes, exactamente, o reglamentos. Pues eso es la función legislativa, la que dictar actos que contienen normas. De hecho, ellos de hecho le dan un nombre, el acto regla. Son actos regla a estos actos de contenido general, ¿no? En cambio,
la función jurisdiccional, independientemente de quién lo haga. Si lo hace el presidente de la República, eso es legislación. Si es la Asamblea Nacional, eso es legislación. Si lo hace el Consejo Universitario, eso es legislación. Fíjense ustedes que a nosotros nos suena un poco raro, ¿no? El Consejo, Sí. decir que es legislación lo que hace el Consejo Universitario. No pareciera, ¿no? Pero bueno, pero que ellos están hablando de la Francia de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, allá, pues, ellos impusieron eso. Los actos reglas no son administración. Actos reglas son legislación. ¿Mm? Y así se diferencia la legislación de la administración. Ajá. Y la administración, ¿cómo la diferenciamos de la justicia? Bueno, porque la justicia es como tú dices, cuando el Estado, independientemente de cuál sea el órgano que lo haga, resuelve una cuestión de derecho. Es una manera un poco distinta de decir lo mismo que decía la escuela alemana. Cuando resuelve una controversia a través de la aplicación de una cuestión de derecho, significa que hay un conflicto, una duda con respecto a cuál es el derecho aplicable, entonces el Estado, independientemente de cuál sea el órgano que lo realice, resuelve esa cuestión de derecho, resuelve la controversia, resuelve el conflicto. Yo creo que una Dime. diferencia importante entre la escuela alemana de esta escuela es que la escuela alemana se encarga de establecer elementos subjetivos y objetivos y los explica, mientras que esta la ve, como ya dije, desde un punto de vista material, solamente son objetos o funciones del Estado. Muy bien, excelente, Maybelline. Ya tienes 20, nada más que por eso. Es decir, Gracias. ¿cuánto me hubiera gustado que mis alumnos del año pasado, algunos que les costaba captar eso, ¿no? Muy bien. Eso es, y ustedes van a ver lo importante que es eso posteriormente. Esas tonterías que pareciera que estamos diciendo aquí ahorita, perdóname, Maybelline, que hablé por ti, pero digamos que pareciera que son como muy obvias. A veces no se tienen claras y por lo tanto se nos confunden ciertas cosas. Si lo tenemos claro, que una norma es un acto general, si un acto regla es un acto general, y que para algunos autores, no para todo el mundo, pero para algunos autores, todo acto regla es legislación, todo acto regla dictado por el Estado es legislación, independientemente de quién lo dicte o cuál sea el procedimiento para dictarlo, ya estamos bien avanzados, ¿no? Porque cuando leamos a un autor francés que nos hable de un reglamento dictado por la Junta de Condominio, pues prácticamente, y diga que eso es legislación, ustedes van a decir, ay caramba, pero ¿cómo van a decir que eso es legislación? Pero bueno, pero ellos sí, ellos lo piensan de esa manera, ¿no? Entonces, perfecto. La escuela alemana no tuve yo ni siquiera que aclararlo, ya se los aclaró Maybelline. Diferencia fundamental entre la escuela alemana y la francesa, que para definir administración y concretamente legislación, los alemanes exigen dos requisitos, uno objetivo y otro subjetivo. El objetivo es el mismo de la escuela francesa, acto regla, acto normativo. Eso es así para los franceses de Burdeos y para los alemanes. Pero para los alemanes es necesario, pero no suficiente, porque esa regla tiene que ser dictada por un órgano representativo de la voluntad general. Ahí sí estamos en la escuela alemana. Para los franceses, quien dicte la regla no es importante, para que se trate de legislación. Otra diferencia importante que Maybelline ya de alguna manera lo señaló, es que los franceses, a diferencia de los alemanes, no hacen una definición negativa de la administración. Los alemanes sí. Administración es lo que no es legislación, lo que no es justicia. Los franceses no. Los franceses dicen, administración es cuando el Estado actúa, bueno, también pues, es una función del Estado, pues, entonces tiene que ser el Estado quien está actuando. Pero hay que analizar cuál es el contenido de esa actividad. Si es un acto regla, si el contenido es normativo, es legislación. Si es la resolución de un caso conflictivo, eso es justicia. Y si es administración, entonces su contenido es, o bien es un acto subjetivo, o bien es un acto condición, o bien es un acto material. Y esos concepticos, yo se los voy a decir, yo creo que se va a interrumpir esta clase ya ahorita, ¿no? Pero se los voy a decir y no le pido a Maybelline que lo haga porque en el libro no aparece.
el profesor Moles ni el profesor Lares Martínez definen qué es, lo dan por conocido y no es verdad. No todo el mundo sabe muy bien que es un acto subjetivo, un acto condición y acto material. Y es bueno, que eso es teoría general del derecho. Pero entonces vamos a decir lo que ellos entienden. Un acto subjetivo es un acto que crea, modifica o extingue una situación jurídica individual. Crea, modifica, anótenlo por allí y traten después de entender. Crea, modifica o extingue una situación jurídica individual. Una situación jurídica. Ustedes vieron en Introducción al Derecho que es una situación jurídica. La situación del hombre casado, la situación del hombre soltero, la situación del venezolano, la situación del contratante, la situación bueno, o sea, cualquier situación en que nos encontremos los sujetos que tenga relevancia jurídica. Entonces, la nacionalidad, el estatus, el estado civil, bueno, todas esas son situaciones, la situación de ustedes como estudiantes, la situación mía como funcionario, esas son situaciones jurídicas. Pero esas situaciones jurídicas, o bien pueden ser definidas y creadas por un acto general, abstracto. La situación de venezolano la crea la Constitución, dice quiénes son venezolanos, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Esa es una situación que no la hicieron para mí ni para Meiderlin. La hicieron para todo aquel que se encuentre en esa situación. Entonces es una situación jurídica general. Bueno, los actos regla crean, modifican o extinguen situaciones generales. Eso es lo propio de los actos regla, de los actos que tiene la Constitución, los actos que contienen las leyes, los actos que contienen los reglamentos, son actos regla. ¿Por qué? Porque crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas generales para todo un conglomerado. En cambio, las situaciones jurídicas individuales son creadas, modificadas o extinguidas por actos subjetivos o actos individuales. Y eso es administración. El nombramiento mío como profesor, la admisión que se les dio a ustedes como alumnos, el título de abogado que se les conferirá cuando se gradúen. Todas esas situaciones profesionales, familiares, etcétera. María, creo que tienes abierto, o no sé si es Joandris, tienen abierto el micrófono. Esas son situaciones subjetivas. Entonces son creadas, modificadas o extinguidas por actos subjetivos o actos individuales. Y eso es administración. También, entre las situaciones generales y hay un tipo de acto que es como una mezcla, un híbrido entre los dos. Hay actos que no crean una situación jurídica individual, sino que colocan a alguien, una persona concreta, la colocan en una situación jurídica general preexistente. La situación jurídica general ha sido definida por un acto regla, pero alguien, una autoridad, dicta un acto que coloca a ese individuo en esa situación jurídica general donde antes no estaba. Un extranjero que es declarado venezolano por naturalización.